al año siguiente apareció. Ahora el problema es que la aureola boreal también se ve en la zona sur, cosa que nunca se dio. En México, cosa que nunca se dio. En fin, parecería que la guerra va a ser más grande ainda que la que fue la segunda. Espero equivocarme, quiera Dios que sí. Más yo sugeriría que no se le caiga el tercio de las manos y que se preparen para tiempos un poquito difíciles. Bien, eso respecto de alguna manera, a Fátima. Después volveremos sobre el tema. La quinta-feira fue la gran fiesta de la ascensión del Señor al cielo. Lémbrense que Cristo, desde la Pascua, cuando resucita, Cristo fica entre nos durante 40 días hasta la quinta-feira de la ascensión. ¿Y por qué ficó 40 días entre nos? Por varios motivos. Primero, por una cuestión de caridad. ¿Por qué? Porque Cristo quiso consolar a sus discípulos, porque los discípulos quedaron arrasados cuando vieron que a Cristo lo crucificaban. Pensaban que había fracasado todo. Y no, o sea que por una cuestión Cristo conoce el corazón humano y sabe que necesitamos a veces de consuelo, y por eso ficó entre los discípulos. Imagínense ustedes cuando vieron los discípulos, y eso lo trata el Evangelio también, cuando se les aparece, ellos estaban felices. No podían acreditar de lo que estaban a ver. Y lembren que los discípulos habían perdido la fe. Ojo, la única que mantuvo la fe en la resurrección era la Virgen. Entonces, por una cuestión de caridad, por una cuestión de fe, para que ellos sean fortalecidos en la fe de que Él es el Redentor, el Hijo del Dios vivo. Entonces, por un lado también fortalecer la fe y la esperanza. ¿La esperanza en qué? La esperanza en que vamos a resucitar, todos nosotros, tarde o temprano. Entonces, al fin de los tiempos, todos los cuerpos van a resucitar. Alguien dirá, bueno, pero si a uno lo comió un león, al otro lo tiraron al mar cuando murió, ¿qué pasó con ellos? No sé, Dios va a hacer que esos cuerpos vuelten a la vida. Y por eso es que rezamos en el credo, creo en la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. O sea, es también para fortalecer la virtud de la esperanza en los discípulos. Pero también, sobre todo, Cristo fica entre nos por una cuestión de fortalecerlos en la doctrina y enseñarlos a los apóstoles a dar la misa, a dar los sacramentos. El Catecismo Romano dice claramente que, por ejemplo, ¿cómo sabemos que los sacramentos se tienen que dar de tal o cual manera? Porque Cristo lo enseñó a los apóstoles. Entonces, y los apóstoles los transmiten a la sucesión, al magisterio. En el magisterio de la Iglesia está esto. Entonces, por eso es que no podemos andar cambiando misas, cambiando sacramentos como si fuese una cosa vulgar, no. Porque lo hemos recibido del mismo Cristo, a través de los apóstoles. Entonces, por estas cosas debemos respetar la antigüedad de las cosas, de los ritos. Bien. ¿Y cómo subió? ¿Y por qué? ¿Por qué vuelve Cristo a Usar? Vuelve para abrirnos la puerta del Usar. Cuando recién la quinta-feira santa, los santos del Antiguo Testamento, el rey David, Jeremías, el profeta Isaías, etc., recién entraron al cielo, porque el cielo estaba fechado. Entonces, recién con Cristo entran los santos del Antiguo Testamento a hacer la posesión del reino. Y también, como dice el Evangelio, para enviarnos el Espíritu Santo, que es algo importantísimo. El Espíritu Santo, lémbrense que es espíritu de verdad. El Espíritu Santo es lo que de alguna manera nos ha guiado a todos nos aquí. ¿Por qué? Porque todos creo que todos los que estamos aquí, por lo menos, cuando íbamos a esa misa baguncera, que llaman misa nueva, etc.,
nosotros percibíamos que había algo exquisito, que había algo que no podía ser. ¿Eso qué es? Ese es el Espíritu Santo que nos está diciendo, ojo, esto no es agradable a Dios. Y es así que nos dimos cuenta de que estas cosas no prestaban. Y es así que pudimos discernir entre la verdad y el error. Entonces, el Espíritu Santo, lémbrense que es lo que va guiando la iglesia y nos guía a nosotros en el camino de la santificación. Por tanto, por ejemplo, cuando traen un viudo a bautizar, en el momento del bautismo, ese menino se hace templo del Espíritu Santo. Los papás se llevan ese bebé y es como si se llevaran un sagrario a sus casas. Es preciosa esta cosa. Y estas cosas son las que deben alimentar nuestra fe. ¿Y cómo es que Jesús subió a los cielos? Cristo subió a los cielos por propio poder, porque Él es Dios. Lémbrense la diferencia entre la ascensión del Señor y la asunción de la Virgen a los cielos. Cristo subió por propio poder, porque Él es Dios. Mas la Santísima Virgen, cuando se duerme y es llevada al cielo, la Virgen es elevada al cielo. ¿Por quién? Por los ángeles. Es interesante ver cómo la Iglesia, durante los primeros séculos, hasta que se declara el dogma incluso de la Asunción de la Virgen, no se falaba de la Asunción de la Virgen, sino que se falaba de Nuestra Señora los ángeles. ¿Por qué? Porque es tradición de la Iglesia que los ángeles llevaron en cuerpo y alma el cuerpo de la Santísima Virgen al cielo. Por eso que si ustedes celebran, por ejemplo, en Asís, hay una gran basílica, cuando uno llega a Asís, hay una gran basílica que se llama Nuestra Señora de los Ángeles. Porque es un templo, esta basílica actualmente es inmensa, grandísima, pero se hizo en base a la primer eremita que se levantó, porque unos peregrinos fueron a buscar unas piedras de la casa de Nazaret, voltaron y en base a esas piedras hicieron una eremita que estaba destinada en honor a Nuestra Señora de los Ángeles. O sea, ya en el século II, los católicos sabían que la Virgen había sido asunta al cielo. Bien, ¿y cómo es que el cuerpo de Cristo es elevado, se eleva al cielo? Es el cuerpo glorioso de Cristo. ¿Y qué tienen las características de los cuerpos gloriosos? Los cuerpos gloriosos tienen la característica de ser sutiles, o sea, pueden atravesar la materia. ¿Cuándo fue que Cristo muestra la primera vez la sutilidad? Alguien dirá, ¿no? Cuando apareció el domingo de Pascua, que las puertas estaban fechadas y Cristo aparece en medio de los apóstoles. Sí, es cierto. Mas antes también mostró la sutilidad a Cristo. Cristo nació como cualquier hombre. Cristo atravesó el vientre purísimo de la Virgen, haciendo que su amai mantuviese la virginidad. Atravesó el vientre purísimo de la Virgen, en razón de la sutilidad. Entonces, los cuerpos gloriosos son sutiles, son ágiles. Pensar que cuando Dios mediante tengamos el cuerpo glorificado, quiera Dios que sí, y que podamos gozar de esta cosa. Podremos estar donde nuestro pensamiento lo desea. Alguien le va a gustar ver los anillos de Saturno, ¡pum!, ahí va a estar. O sea, no va a haber tiempo prácticamente. Vamos a estar donde deseemos estar. La sutilidad, la luminosidad. Lémbrense cuando Cristo se transfigura, como el Cristo aparece como un sol, más blanco que la nieve. Así serán los cuerpos glorificados. Así estaremos Dios mediante. Entonces, la impasibilidad es otra de las características de los cuerpos glorificados. No vamos a necesitar perder tiempo en dormir. Cuando pensamos la cantidad de tiempo que pasamos durmiendo, terrible.
no vamos a necesitar de comer. Cuando Cristo se aparece el domingo de Pascua y les dice a los discípulos, tráeme, tienen algo de comer, y le dicen, acá hay un poco de pescado y un panal de miel, y se pone a comer, no porque lo necesitara, sino porque los discípulos no sabían si era un fantasma, qué era lo que estaba delante de ellos, o sea, para mostrarles que Él estaba con su cuerpo también ahí. Entonces, queridos fieles, pónganse a veces a meditar en esto, cómo será nuestra resurrección, cómo seré cuando estemos con nuestro cuerpo glorificado. Es precioso esto. Y perdernos todo esto si no nos vamos a usar es una estupidez inmensa, es una cosa espantosa. Que en vez de glorificados seamos cuerpos de condenados, oscuros, padeciendo. Horrible. No vale la pena haber nacido. Entonces, los fieles, piensen en las cosas que vamos a tener, Dios mediante, si salvamos nuestra alma. En todos los bienes que vamos a tener. Todo lo que habremos pasado en este mundo, todas las enfermedades, las penas, etc., serán nada con respecto a lo que Dios tiene preparado para aquellos que le aman, dice San Pablo. Entonces nosotros guardemos la fe, procuremos la santificación, seamos santos. Y hoy tenemos, ¿dónde está Joaquín? Escondido ahí. Hoy tenemos la alegría que a Joaquín le vamos a dar la primera comunión, si es que no está dormido. ¿No? Bien, magnífico. Entonces, hoy por primera vez va a entrar todo un Dios al corazón de Joaquín. Muy importante este día, rapaz, Te vas a acordar toda tu vida, te aviso. Es un día muy especial. Y es un día que, como siempre les lembro, Dios da gracias especiales, no solamente al niño y a su familia, sino a los presentes en las primeras comuniones. Pidan una gracia especial. Dios es muy probable que se las conceda. Y que el corazón inmaculado de María fique hoy más contento con la primera comunión de Joaquín. Y que Joaquín persevere hasta el fin, ¿ok? Bien, mejor así. ¡Viva Cristo Rey!